Estoy con Edna Bonilla, quien es secretaria de Educación del Distrito de Bogotá en Colombia. ¿Cómo está, secretaria? Muy bien. Muchas Feliz. gracias. Me imagino, Sí, oiga, sí, sobre sí. todo eso, con eso iba a comenzar a preguntarle qué significa para Bogotá haber sido la sede de un encuentro regional, un compromiso de acción por la educación. Es un orgullo, pero también tú lo dices, es un gran compromiso que se nos genera. Un orgullo porque nosotros en Bogotá, en Colombia, estamos trabajando por la educación. En Bogotá decimos que la educación está en primer lugar y eso se traduce en eso, en intercambio de aprendizajes, en mayor presupuesto, en toda una administración desbordada para poder atender todo lo que significa la educación de los niños, de las niñas y los jóvenes. Pero es un compromiso, porque uno escuchando tantas experiencias dice, lo tengo que hacer, vamos a hacer aquello, vamos a mejorar aquello, vamos a aprender de todos y todas. Muchas gracias, secretaria. Pero si nos pudiera brevemente decir en qué situación está Bogotá en cuanto a la pérdida de aprendizajes de sus niños, niñas, adolescentes y qué han hecho, ¿no? Sobre todo pensando que pues, en el medio se cruzó la pandemia. Pues nosotros estamos comprometidos con los niños y las niñas y ni siquiera la pandemia nos paró, no podíamos permitir. Los colegios se cerraron el 16 de marzo del 2020. Afortunadamente, el 14 de marzo habíamos invitado a los casi 36.000 profesores que tenemos en el distrito a que hiciéramos guías pedagógicas. Nos imaginamos que esto iba a ser cuestión de semanas y resulta que duramos meses. Entonces nos diseñamos una estrategia maravillosa, Aprende en Casa. Fue tan buena que ahora lo volvimos Aprende Siempre, porque teníamos que aprender. Entonces estamos acompañando a los niños y las niñas, estamos haciendo diagnósticos desde todo lo que tiene que ver con el conocimiento, pero también el bienestar. Mira, un dato que a mí particularmente me conmueve, los niños y las niñas no van al colegio solamente a estudiar y aprender, los niños y las niñas van al colegio a comer también. Y nosotros tenemos un programa de alimentación escolar que tampoco paró. Aún así, cuando los niños y las niñas llegaron al colegio, teníamos 30% de los niños con sobrepeso. De verdad. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Solamente el 40% de los niños estaban en su peso normal. Eso quiere decir, el colegio nos hace falta para vivir. Entonces hemos hecho muchas estrategias, con los jóvenes también. Hicimos un programa, se llama Jóvenes a la U. Sí. Es un programa que da la beca completa a los estudiantes. En este momento tenemos 28.000 beneficiarios. La universidad más grande del país tiene 57.000 estudiantes. Nosotros hemos logrado en 2 años tener 28.000 estudiantes en 47 universidades, trabajando con ellos y ellas para que los jóvenes tengan oportunidades. Cuando el joven no tiene oportunidad laboral, no tiene oportunidad de estudio, pues es una persona que naturalmente se va a frustrar ante la vida. Entonces estamos trabajando con los niños, con las niñas, nos hemos ingeniado unas cosas maravillosas, el Festival Escolar de las Artes, muy bien, para que los niños y las niñas se expresen sus tristezas, expresen sus alegrías, unas Olimpiadas STEM para fortalecer esas competencias en matemáticas, en ciencias, ahora vamos a tener unas Olimpiadas deportivas. En todas, para entender que la formación integral de los niños y las niñas debe ser una prioridad. Sí, secretaria, ahorita mencionó algo muy importante, ¿no? Que fue que también con la pandemia se agudizó el tema de socioemocional, ¿no? O sea, de competencias socioemocionales de los niños. Y me imagino que por eso va un poco ahí este festival de que habla para, me gusta como dijo, expresar sus tristezas, sus alegrías. Al final uno guarda cosas, ¿no? Y la infancia, bueno. Nosotros tenemos un sistema de alertas y hay una cifra que es de verdad dramática. El año pasado nosotros tuvimos 65.000 alertas de situaciones que estaban presentándose en los niños. Nuestra matrícula son 800.000 niños. Cuando nosotros tenemos estos casos en los que, por ejemplo, conducta suicida se nos ha triplicado, abusos y violencia sexual se nos ha aumentado, se nos aumentó durante la pandemia, nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que acompañar a los niños y a las niñas. Entonces, hemos hecho de todo, contratado más docentes orientadores, tenemos un programa de atención socioemocional, pero sobre todo les decimos a los niños y a las niñas, ustedes no están solos, les creemos, por naturaleza. Eso es bien importante. A los niños les creemos. Nos inventamos una campaña también maravillosa que se llama Pilas Ahí, empezar a decirles a las niñas, a los niños que también son víctimas de abuso, cuando esté sucediendo esta situación que te ponga incómoda, que te sientas incómodo,
pilas ahí. Pilas ahí, o sea, como y alerta. estamos alerta, pilas ahí, Muy alto bien. ahí, que los niños y las niñas nos puedan contar y que nos cuenten y que nosotros podamos acompañarles, porque nada sacamos que los niños nos cuenten y que nosotros no Claro. acompañemos. Entonces, hemos estado no solo en el tema del reporte, en la identificación, la tristeza. En la pandemia hacíamos encuestas permanentes. El momento más fácil, 75% de los niños se sentían tristes. 75% es una cifra muy alta. 75%. Y decíamos, no podemos, tenemos que abrir los colegios. Una de estas lecciones, creo, es que los colegios ante estas crisis deberían ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Claro. En general en Latinoamérica no lo hicimos y creo que es una de las grandes lecciones. Los colegios son los territorios seguros para los niños y las niñas, son donde ellos expresan su felicidad. En este Festival Escolar de las Artes, por ejemplo, muchos expresaron rabia y eso está bien. Cuando Es uno un sentimiento. es un sentimiento y cuando tú expresas la rabia, empiezas a manejarla. Empiezas incluso, no siempre. Y a liberar, ¿no? A También. liberar, Sí. a soltar. Y cuando nosotros tenemos estos niños y niñas, pues definitivamente son más felices. Oiga, secretaria, el tiempo nos está ganando, pero no quiero cortar la entrevista sin antes hacerle un par de consultas. ¿Cómo son estas alertas que a ustedes les avisaban de los niños? Y lo otro que mencionó que me llamó mucho la atención, que 40% después de la pandemia regresaron con sobrepeso. Sí. ¿Esto por qué fue? ¿Por sedentarismo? O Claro, voy a empezar por la segunda, porque muchos de los niños y las niñas, unos tenían acceso a computador, otros no. Claro. Aquí el WhatsApp se nos convirtió en la herramienta pedagógica, hacíamos unas guías y los profesores entonces les mandaban las guías a los papás, los niños, pero los niños no tenían actividad deportiva y los niños necesitan moverse. Claro. Mira, hay una experiencia, yo no soy muy llorona, pero se los juro que lloré cuando regresamos a los colegios y los latinos somos... música, somos Sí, vida. sí, somos emocionales. Somos emocionales, nos gusta la música y demás. Pusimos música y los niños, eran niños alrededor de 5 años, no se movían, no bailaban. Les poníamos música para bailar. Wow. Pasaron 3 canciones y los niños eran quietos, escuchando. La 4ª canción, una niña, siempre nosotras las mujeres, salió a bailar, se animaron otras a bailar y después otros niños hasta la 6ª canción. Los pusimos a caminar, los niños no sabían caminar en una línea recta. De verdad, secretaria. Ese fue el daño que nosotros le hicimos a los niños y a las niñas. Sí. Obviamente teníamos que proteger la vida, pero nos demoramos en abrir los colegios. Sí. Entonces, hay que trabajar en todo esto, hay que recuperar estos aprendizajes para que no sean, yo me resisto, yo soy mamá y yo me resisto a que me digan que mis hijos son la generación perdida. Yo creo que eso no lo podemos aceptar en Latinoamérica, entonces tenemos que recuperar no solo los aprendizajes, sino todos estos aspectos socioemocionales que se vieron privados en la pandemia. Muchas gracias, secretaria Edna Bonilla, secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, en Colombia. Qué gusto conversar con usted. Muchas gracias por esta plática. No, el gusto es mío. Siempre hablar de educación es maravilloso. Muchas gracias. Yo soy Jessica Belmont, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego.